Amén. Gloria a Dios para siempre. Que la paz le bendiga. Estamos en el canal Estudios Bíblicos Pentecostales. Tenemos en el nombre de Cristo envío un cordial saludo a todos nuestros hermanos que nos están viendo desde Venezuela, Colombia y Argentina en el nombre del Señor. Así igual Ministerio eh, Evangelístico, Evangelístico Cruzada de Poder de Burén, que en nombre del Señor les pueda estar bendiciendo grandemente. Hoy, en el nombre de Cristo, tenemos esta segunda parte y final de las grandes doctrinas de la fe en esta nueva unidad que nosotros estamos trabajando en el nombre del Señor, ¿cierto? En la doctrina de la Trinidad. Ahora vamos a hacer de forma resumida, ¿cierto? Invito a todos nuestros hermanos que nos están escuchando a suscribirse en el nombre del Señor a este canal, un canal emergente, un canal nuevo que tiene como objetivo y visión, ¿cierto? Que sea un canal bíblico y también misionero, porque nuestra meta o la meta de nosotros es que este canal llegue y cruce los países, llegue a Venezuela. Gracias, Señor, está llegando a Colombia, Paraguay, Bolivia, Perú, Uruguay, Argentina, Brasil, en el nombre del Señor, Bolivia. Así que, y cruce y llegue incluso más allá de estos continentes en el nombre del Señor. Así que en el nombre de Jesucristo le pido a Dios que les bendiga grandemente a todo aquel que nos oye en esta hora, Él los fortalezca, Él sea su amparo y su fortaleza en el nombre del Señor. Lo importante, la palabra dice en el nombre de Cristo que la palabra, Pablo lo dijo, no está presa, sino que ella es aquella que tiene que correr en el nombre del Señor. Amén. Así que reitero, invito a nuestro hermano a suscribirse, a compartir, gloria a Dios para siempre, y espero y creo de todo corazón y anhelo que este estudio sea de bendición para nuestra vida. Amén. Así que en esta primera unidad, ¿cierto?, de grandes doctrinas de la fe cristiana, hoy tenemos la parte final en el nombre de Jesús de la doctrina de la Trinidad. Dice así en el nombre del Señor. Vamos a mencionar la la conclusión, un breve repaso de la primera parte del primer video que nosotros hablamos de la doctrina de la Trinidad. Una de las doctrinas más es una de las doctrinas más misteriosas y difíciles de comprender. Esa es una conclusión muy importante, hermano. Una de las doctrinas más importantes, pero al mismo tiempo más misteriosa y más difícil de comprender, es la doctrina de la Trinidad, en el nombre del Señor. Otro punto importante. Aprendimos lo siguiente, que los grupos que rechazan esta verdad de la Trinidad, ¿cierto? Se les conoce como los separatistas o unitarios. Otro concepto que aprendimos. Otro punto importante que aprendimos es que es cierto que en el Concilio de Nicea nace el concepto teológico de Trinidad. Esto surge en los años 325 y 381 después de Cristo. ¿Cierto? Nosotros aprendimos y vimos en el nombre del Señor que en el Concilio de Nicea nace el concepto teológico. Amén. Eso de la doctrina de Trinidad. En el nombre del Señor. Eso lo aprendimos en el nombre del Señor. Que nace ahí el concepto teológico. Ahora, es cierto que la esencia de la doctrina de la Trinidad ya se enseñaba desde los orígenes de la Iglesia Apostólica. Es decir, era una verdad enseñada por los mismos apóstoles, sin la mención teológica de la Trinidad. O sea, nosotros vimos que ya desde tiempo antes, en el nombre del Señor, las declaraciones apostólicas y bendiciones apostólicas, ya Juan, Pablo, Pedro, Judas hablaban de antemano de esta Trinidad sin ningún problema. Era algo que ellos enseñaban, primeramente que creyeron, recibieron, enseñaron y defendieron en el nombre del Señor, la Trinidad de Dios. Así que entonces entendemos que ellos ya lo enseñaban, en su escrito ya está, pero es cierto que en sí como palabra nunca la mencionaron, Trinidad. Ese concepto teológico nace en Nicea, pero la esencia de esta enseñanza ya se encontraba en la Escritura. Otro punto más es, por lo que la esencia de este concepto teológico no fue un invento erróneo, sino más bien el replanteamiento doctrinal
de una verdad bíblica ya establecida. O sea, la conclusión de este tema de la frase o el concepto teológico Trinidad simplemente fue el replanteamiento, retomar algo que ya se enseñaba. No fue un invento, no fue algo que nació del no. Fue retomar ya una verdad y ahora formularla de una forma específica bajo un único concepto que encierra estas verdades de la palabra Trinidad, del concepto teológico Trinidad, en el nombre del Señor. Su manifestación ha sido de gran impacto en cada momento en que la fe cristiana ha sido envuelta, atacada por falsos maestros, alumbrando esta doctrina como un poderoso faro a la iglesia, a la fiel iglesia. Es decir, esta doctrina, así como otras, ha sido una de las doctrinas más determinantes, hermano. Ha sido una de las doctrinas que más en épocas muy oscuras, como lo fue en el Concilio de Nicea, posteriormente dentro de la manifestación, ¿cierto?, del protestante en el nombre del Señor. Estas doctrinas fueron doctrinas que sacaron a la luz la verdad en el nombre del Señor y que han marcado época en el nombre de Cristo. Es como un verdadero faro, esta doctrina que alumbra a los fieles creyentes en el nombre del Señor. O sea, esta doctrina estamos hablando del 325, posteriormente la confesión de Westminster, gloria a Dios para siempre, prácticamente un milenio, gloria a Dios para siempre, y nosotros tenemos esta verdad y nosotros la escuchamos. Creo que todo cristiano evangélico habla en el nombre del Señor de la palabra Trinidad sin ningún problema. ¿Entiendes? Entonces, si hoy día nosotros mencionamos la Trinidad es porque estos hombres primeramente lucharon de una forma doctrinal y sacaron esta verdad a la luz. Así que en el nombre del Señor nosotros en el presente somos beneficiados por esta confesión de fe protestante y del concilio de Nicea en el nombre del Señor. ¿Entiende? Entonces esa es la conclusión de la primera parte. En el nombre del Señor, que es de las doctrinas más difíciles. Los grupos que rechazan esta verdad se les conoce como los grupos separatistas unitarios. Este concilio o concepto teológico nace en el año 325 y 381 después de Cristo. Es cierto que esta esencia de la doctrina de la Trinidad ya se enseñaba desde mucho antes, los apóstoles lo enseñaron, lo recibieron, lo creyeron, lo enseñaron, lo defendieron, sin el concepto o la palabra o frase de Trinidad, pero ya era una verdad enseñada. ¿Qué más? Es decir, en esencia, este concepto teológico no fue un invento, sino más bien fue replantear ya una verdad doctrinal ya enseñada. Su manifestación ha sido de gran impacto a lo largo, en cada momento de crisis de la fe cristiana, esa doctrina y otras más han sido pilares, faro, lumbrera en medio de la oscuridad, espada que rompen para cortar la mentira de la verdad en el nombre del Señor. 1000 años después, ¿cierto?, se reconfirma esta doctrina en la confesión de fe del protestante Westminster en el año 1646. Ya pasaron miles de años y cuando en un momento de crisis de fe nuevamente se vio envuelta esta doctrina, sale y trae luz en el nombre del Señor. Es decir, en simples palabras, esta doctrina en el nombre del Señor o este concepto teológico Trinidad es y ha sido de mucha bendición en sus momentos en el nombre del Señor, pero también al presente para nosotros en el nombre de Cristo. Ahora nosotros vamos a ver, ¿cierto?, la Trinidad en el Antiguo Testamento, en el nombre del Señor. En la introducción de esto, en el nombre del Señor, para que ustedes me puedan entender, en la segunda parte va a tratar de ver reflejada en cuanto a acción y movimiento a la Trinidad, ¿cierto? En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento en el nombre del Señor. Eso es lo que en el nombre de Cristo nosotros queremos en este nuevo capítulo, en la segunda parte y final, ver en el nombre del Señor cómo Dios se movió en el Antiguo Testamento junto a la Trinidad y cómo también la Trinidad se ve reflejada en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el nombre de Jesús,
La Trinidad en el Antiguo Testamento. ¿Dónde nosotros la podemos ver? En la creación. Primer punto que nada, en la creación. La Trinidad se ve en la creación, donde el Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajaron en coordinación. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 y San Juan capítulo 1, versículo 3. Dice así. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso lo dice ¿quién? Juan, ¿cierto? Gloria a Dios para siempre. También dice acá, Juan capítulo 1, versículo 2. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Añadimos Juan 1, ¿cierto? Versículo 1 y 2, por la razón que explica de mejor manera la relación de la Trinidad en el trabajo de la creación. En estas frases, en estos versículos bíblicos, capítulos bíblicos que yo le tengo mencionado, si usted estudia, medita lentamente, va a ver a Dios, va a ver el Espíritu de Dios, va a ver a Cristo en Juan capítulo 1, donde Él dice que este era en el principio con Dios, gloria a Dios para siempre. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, todo lo que nosotros vemos, lo invisible y lo invisible, en el nombre del Señor, todo lo que hay, sea espiritual y no espiritual, en el nombre del Señor, todo lo que hay fue escrito y fue hecho también por Jesucristo. Él estaba en el principio, Él no fue creado en el nombre del Señor. Él era eterno desde el comienzo con Dios y el Espíritu de Dios también estaba ahí en la creación, siendo partícipe de la creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban desde el principio dando forma, creando todo lo que nosotros vemos, sea invisible, sea visible, desde el más grande astro, hermano, escúcheme bien, desde el planeta más grande que pueda existir hasta el organismo más pequeño, ahí estaba Dios, ahí estaba Cristo y ahí estaba el Espíritu Santo trabajando en la creación. Gloria a Dios para siempre. Entonces aquí yo quiero marcar algo importante. Y esto es lo importante, la Trinidad. Dios, Padre y Hijo y Espíritu Santo participaron en todo lo creado. Y desde esa base nosotros entendemos cuán importante es la doctrina de la Trinidad para la fe cristiana. Si nosotros no creemos en esta doctrina, estamos diciendo de que el Espíritu Santo no participó en la creación. Si yo no creo en la doctrina de la Trinidad, estoy diciendo que Jesucristo no es eterno, que Jesucristo no participó en la creación. Pero la palabra de Dios me dice en Juan que Jesucristo era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios para siempre. Eso quiere decir que Él tuvo una participación totalmente importante, relevante, definitiva, determinante, crucial. Gloria a Dios para siempre, a tal manera de que si Él no hubiese participado en la creación, nada hubiese sido creado. Gloria a Dios para siempre. Y al mismo tiempo dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Eso qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es persona, tiene inteligencia, tiene atributos, tiene participación, piensa, gloria, coordinadamente con el Padre y el Hijo, gloria a Dios para siempre, pero no es una energía como así, como lo dicen algunos credos, no. Entonces, esta doctrina, este principio bíblico que yo le estoy diciendo a usted, querido hermano, que me está escuchando, da por entender que todo lo que nosotros vemos, que todo este universo visible e invisible fue creado mediante el poder, gloria a Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo es tu nombre, Rey, siento tu presencia aquí en esta hora. Gloria a Dios, ¿me entiende? Es decir, desde esta base se entiende la importancia, la dimensión, gloria a Dios para siempre, lo determinante de la Trinidad. Aunque este concepto no esté en la Escritura, surge como una verdad irrefutable.
Gloria a Dios, hermano, usted que me está escuchando, si usted no cree en el Dios Trino, yo le invito a creer en Él, porque sepa usted que Cristo tuvo desde el principio creando y dando forma a las cosas junto al Espíritu Santo, junto con Dios. Ellos crearon todo lo que nosotros vemos, lo invisible y lo visible, ellos tres lo crearon en el nombre del Señor. Y si Cristo no hubiese participado en la creación, gloria a Dios, de lo que nosotros vemos, nada de lo que nosotros hoy vemos hubiese existido. Gloria a Dios para siempre. Así que gloria a Dios, esta es la primera parte, hermano. Ya de, se imagina usted lo importante que es la doctrina de la Trinidad. La Trinidad participando y dando forma a todo lo que existe en el nombre del Señor. Visible e invisible en el nombre del Señor. Otra cosa importante para nosotros es la creación del hombre, hermano. Aleluya. O sea, querido hermano, gente que me está oyendo, la Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo fue sumamente determinante en la creación del ser humano. Aleluya, mi alma te alaba. Usted y yo, alma que me oye por medio de este canal, usted no fue creado del mono. Usted no fue creado, como dice, por la teoría de la evolución. Algún día vamos a hablar de estas cosas en el nombre del Señor. Un día usted ve un mono en el nombre de Cristo, aleluya, mi alma te alaba, Rey, y el mono sigue comiendo banana. El mono sigue ahí enjaulado en una jaula. El mono sigue ahí en su hábitat. Han pasado miles de años desde que aquel hombre dijo que el hombre salió del mono y cosas así, de la evolución, gloria a Dios para siempre. Mentira del diablo. Es una abominación de Satanás, el diablo, de la mal llamada ciencia en el nombre de Jesús. Porque vive Jehová en el nombre de Cristo, que el ser humano, aunque sea el ser humano, aunque sea el hombre más perverso, pero el ser humano en el nombre de Cristo fue creado por la divina Trinidad en el nombre del Señor, fue creado por el Dios, fue creado por Cristo, por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Aleluya, mi alma te alaba. Si ellos tres, entendamos este concepto, tuvieron total participación en la creación del mundo, también tuvieron total participación en todo lo creado, en todo lo que existe, en todo lo que nosotros vemos y no vemos. Dios, Cristo y el Espíritu Santo tuvo participación. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Es que el ser humano en el nombre de Jesús no vino y evolucionó por ningún mono en el nombre de Cristo. Eso es mentira del diablo en el nombre de Jesús. Aleluya, los monos siguen comiendo bananas, pero yo sé en el nombre de Cristo, por esta bendita palabra que le estoy enseñando, que usted y yo y que el ser humano en el nombre de Jesús venimos y fuimos creados por ese Dios todopoderoso en el nombre de Cristo. Dice la palabra en Génesis capítulo 1 versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra. Gloria a Dios. Y en toda la tierra, dice la palabra del Señor. En todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿cierto? Como dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios los crió, varón y hembra los creó en el nombre del Señor. Qué cosa más hermosa en el nombre del Señor es entender que Él creó todo. Todo lo creó bueno. Dice la palabra que todo lo que Él creó, lo creó bueno. Lo único que en un momento no vio bueno, ¿cierto? Es que el hombre estuviese solo y ahí le trajo a su compañera en el nombre de Cristo. En algún momento vamos a hablar también de aquello en el nombre de Jesús, pero obvio lo que queremos decir en el nombre del Señor es que esta Trinidad, ¿cierto?, se movió en todo lo creado, en todo, en todo, en todo, y también justamente la creación del ser humano. Repudiamos y en el nombre de Jesús, con la autoridad que nos da la palabra, refutamos
Gloria a Dios para siempre. Y decimos a viva voz que el ser humano no vino a través de un mono y no es producto de la evolución ni de un Big Bang, sino que el ser humano, usted y yo, en el nombre del Señor somos creación divina de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, que nosotros somos a imagen y a semejanza de Él. El ser humano es tripartito, es cuerpo, alma y espíritu en el nombre del Señor. A la misma manera, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendito sea tu nombre. Entonces, esto es lo importante entender. Veamos nosotros y se siente este mismo gozo y alegría de entender de que todo lo que nosotros vemos fue creado por un Dios trino, un único Dios. Pero en él está la persona de Cristo, está el Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, mi alma te alaba. Que usted y yo no venimos a través de un mono, que usted no viene a través de un Big Bang, de la nada, como algunos dicen. No, usted y yo tenemos un propósito. Usted, querida alma que me está escuchando, tiene un propósito. Si usted no conoce a Cristo, yo le invito a que usted busque al Señor, a que usted se vuelva con Él. Usted no está aquí en el nombre del Señor Jesucristo en este mundo porque sí, usted tiene un propósito y tiene que encontrarlo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted, querido amigo, hermano, está pasando un mal momento, está perdiendo la fe, pues yo te invito a que a través de esta enseñanza tú puedas meditar y darte cuenta que todo lo que tú tienes en el nombre del Señor, que lo que tus ojos ven fue creado por Él. En el nombre del Señor, a lo mejor al presente tú lo que ves no es bueno, es desfavorable en el nombre del Señor. Como quizás en un momento en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, lo dijo a su profeta Habacuc, que él veía injusticia, que él veía que el impío prosperaba más que el justo y su corazón en un momento se elevó en una queja contra Dios. Pero en un momento él le dijo que esto es por fe, Habacuc, esto es por fe. ¿Entiende lo que te estoy diciendo? Que aún la fe fue creación de Dios, que todo, todo lo que nosotros vemos y lo que nosotros no vemos fue creado por Dios. La fe también es creación de Dios. La fe también impartida al corazón del ser humano en el nombre del Señor para darnos a entender en el nombre de Jesús que hay cosas invisibles que nosotros no la vemos, que nosotros no la podemos percibir, pero es aquello que nos sostiene a nosotros, a los hijos de Dios, que nos hace distinto al ser humano. Hay cosas invisibles que el ser humano no ve, que el Hijo de Dios no ve, pero es aquello es lo eterno. Nosotros hoy día yo no veo la Nueva Jerusalén, pero sé que existe. Yo no veo al Espíritu Santo, pero sé y lo siento y sé que es real en el nombre de Jesús. Yo no veo mi fe, pero sé que la tengo en el nombre del Señor. Yo no veo el gozo del Señor, pero sé que está en mi vida en el nombre de Cristo. Y sé, aleluya, en el nombre de Cristo, aunque no pueda ver con mis ojos la fuerza del Señor, pero sé que cuando estoy débil, viene la fuerza del Señor y me fortalece. Viene el gozo del Señor y me fortalece. Y es la fe en Dios que día a día me da la fe para seguir adelante y poder predicar esta palabra. Y decirte, querido amigo, hermano, usted que me está oyendo, ¿sabe usted? En el nombre de Jesús, aún la Trinidad participó en la creación de la fe, en el gozo. Gloria a Dios para siempre. Para que usted, querido hermano, en esta hora, aunque usted no lo ve, pero yo sé que está sintiendo la fuerza del Espíritu Santo para que usted siga adelante. Aunque usted vea en su alrededor, vea tristeza, vea lucha, vea conflicto, usted amigo que está en Venezuela, vea congoja, vea tristeza, siga creyendo en Dios, porque bendito Dios dice que Él sabe librar a los justos en el nombre del Señor. Usted siga adelante porque esa fe que usted no la ve, Dios la puso en su corazón, Dios la creó para que usted pueda hallar fuerza como la del búfalo en el nombre del Señor en los momentos más angustiosos. Él puede hacer en usted, hermano. Esta es la doctrina de la Trinidad. Es poderosa, hermano. Es poderosa en el nombre del Señor. Decir que usted y yo somos creación de Dios. Y más cuanto los hijos de Dios, que Dios derramó de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Derramó dones, talentos, cosas que nosotros no vemos, pero que Él las creó en el nombre de Jesucristo. Y están ahí para ayudarnos, están ahí para que nosotros sigásemos adelante en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el nombre del Señor, otra parte más importante fue la manifestación de la Trinidad en Abraham, en el nombre del Señor.
Nosotros vamos a ver algo muy lindo a través de esto. Dice, después se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Génesis capítulo 18, versículos 2 y 3 dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí que tres varones que estaban junto a él, y cuando lo vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlo y se postró a tierra en el nombre del Señor. Nosotros vamos a ver algo muy bonito en el nombre del Señor, y lo quiero justamente calzar con esto en el nombre del Señor. ¿Sabe usted que los ministerios de estos grandes profetas, estos grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, se sustentaban bajo el poder de ambos tres, Padre, Hijo y el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Aquí yo se lo voy a mostrar y se lo voy a respaldar con esto. Los profetas, escuchen bien, los profetas eran llamados por Dios, ¿cierto? Pero eran respaldados poderosamente muchos de ellos a través de la unción del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Y de qué hablaban los profetas? ¿De quién? Y al gloria a Dios hablaban los profetas. Isaías, ¿de quién hablaba? Isaías se le conoce como el profeta mesiánico. En el nombre del Señor hablaba de Cristo. Y aún él vio a nuestro Señor Jesucristo. Muchos de estos hombres vieron la gloria de nuestro Señor Jesucristo y se gozaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios, el Espíritu Santo y Cristo trabajaron en el ministerio de ellos, eran totalmente importantes. Isaías, en el nombre del Señor, fue llamado por Dios, ungido poderosamente con el poder del Espíritu Santo, pero él cuando él hablaba también y mencionaba a nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios para siempre. Entonces aún en el ministerio de estos grandes profetas, la Trinidad era importante en el nombre del Señor. El rey David, gloria a Dios, llamado por Dios, ungido por el Espíritu Santo, pero él, en muchas profecías él vio a nuestro Señor Jesucristo y lo mencionaba como vi al Señor, gloria a Dios, vi a mi Señor, al lado de mi Dios, gloria a Dios, y lo menciona dando a entender que aún el rey David, en visión, en profecías, gloria a Dios para siempre, él ya sabía que el Cristo de la gloria existía. Qué cosa más hermosa en el nombre de Jesús. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, en el nombre del Señor. Después dice aquí, ¿cierto? Dice Isaías capítulo 61, versículo 1, el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Qué cosa más hermosa. Y Juan capítulo 12, versículo 41 dice lo siguiente, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Añadimos esta cita en el Nuevo Testamento para respaldar la Trinidad en el llamamiento de Isaías y la participación de los tres en su ministerio, así como Abraham, así como Isaías, como Jeremías, pero ahora nos enfocamos en Isaías. ¿Qué queremos enseñar con esto? Que la Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre han estado partícipe en los ministerios de estos grandes siervos de Dios. Isaías vio a Dios, Isaías fue llenado por el Espíritu Santo, pero él predicaba, él hablaba y él vio la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre, bendito Dios. Entonces, en resumen, los profetas eran llamados por Dios, respaldados por el poder del Espíritu Santo, y muchos de estos grandes profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, vieron en visión a Jesús y hablaron de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Que estos profetas del Antiguo Testamento, de alguna manera, también la Trinidad trabajaba en ellos. Y ellos operaban a través de este poder tremendo, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, como lo fue Isaías en el nombre de Jesús. En el Nuevo Testamento vamos a ver algo hermoso, cómo la Trinidad trabaja en el nuevo nacimiento del creyente. Vamos a ver cosas lindas y poderosas de la Trinidad en el nombre de Jesús. Esta enseñanza, esta doctrina fortalece, trae gozo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Oh, en el nombre de Jesús. Por ejemplo, la Trinidad la Trinidad, ahora pasamos al otro punto, la Trinidad en el Nuevo Testamento, la divina gestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice así en el nombre del Señor, dice,
la divina gestación de Jesucristo. Dice, y pensando en él, en esto, ¿cierto? José, he aquí, esto está en Mateo capítulo 1, versículos 20 al 23, en el nombre del Señor. Dice, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, gloria a Dios, ¿cierto? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, en la gestación, en el nombre del Señor se ve el poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo, aparte de la manifestación del ángel del Señor, ¿cierto? Se le ve en el nombre del Señor cómo opera el Espíritu Santo, porque este niño es engendrado del Espíritu, ¿cierto? Y dará su nombre y llamará su nombre Jesús, que eso es Emmanuel, ¿cierto? Que es Dios con nosotros. Entonces, desde ya, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se ve a la Trinidad obrando en la vida de aquella María, engendrado por el Espíritu, se llamará Jesús, también Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces nosotros podemos ver a la Trinidad, al Espíritu Santo, a Jesús y a Dios obrando desde ya en el nacimiento divino de nuestro Señor Jesucristo a través de un cuerpo carnal mortal de María en el nombre de Jesús. La presentación de Jesús en el templo y Simeón. Otro momento, ¿cierto? En el nombre del Señor en el cual se ve la Trinidad. Y dice así, Lucas capítulo 2 versículos 27 y 28. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús, ¿cierto? Lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, o sea, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él presentado conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ¿cierto? En el nombre del Señor. Entonces, qué cosa más linda también se puede ver en el nombre del Señor, en la presentación de nuestro Señor Jesucristo, eh, en el nacimiento de Jesús, aleluya, a través de Simeón. La palabra dice que el Espíritu instó, ¿cierto?, a Simeón ir al templo en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo hermoso es que Dios le había hablado a Simeón que él no iba a morir sin antes, ¿cierto?, en el nombre del Señor, ver al Salvador de su pueblo. Entonces Dios le manifestó a eso. El Espíritu Santo le instó, este es el tiempo, ve allá, porque ahora es el tiempo en que tú vas a ver a Jesús, a Salvador, y lo tomó en su brazo. Entonces, en el nombre de Jesús, ahí nosotros podemos ver cómo la Trinidad se movió en aquel momento para que Simeón pudiese tomar en sus manos y bendecir a Jesús y morir en paz. Dios le mostró. El Espíritu Santo le instó y él tomó a Jesús con sus manos y lo bendijo. Entonces ahí se mueve la Trinidad en el nombre del Señor a través de Simeón. Otro punto más. El nacimiento y ministerio de Juan el Bautista, Lucas capítulo 1, versículo 15. Dice así al 16, dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, sino será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Amén. También dice, Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quién veas descender el Espíritu y de quién permanece sobre él, y ese es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Entonces en estos dos testimonios nosotros podemos ver nuevamente la participación de quién, de Dios. También dice que es el Espíritu Santo y el trabajo de Juan era predicar de quién, de nuestro Señor Jesucristo, preparar vereda, de cierto,
preparar el camino, ¿para quién? Para nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nosotros podemos ver que el Espíritu Santo se movió. Y cuando más, cuando Él predicaba, cuando Dios le mostraba en Él, ¿cierto? Que en un momento Él iba a ver a una paloma descender en el nombre de Jesús y sobre quien se posase, ese era el Cristo. Entonces en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en el bautismo de Juan, nosotros vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajar juntos en el nombre del Señor. Bendito Cristo. Qué cosa más maravillosa. Entonces nosotros podemos sacar ya una conclusión, que tanto los ministros, los instrumentos del Antiguo Testamento, como los profetas, como Abraham, en el nombre de Jesús, como los instrumentos del Nuevo Testamento, la Trinidad siempre se ha movido a través de ellos. Dios Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Qué cosas más hermosas. Y puedes sacar también una conclusión en ti y en mí. Gloria a Dios. ¿Sabe usted que la Trinidad también se mueve en nosotros? Gloria a Dios. ¿Sabe usted? Jesucristo lo dijo. Si nosotros guardásemos sus palabras y guardásemos sus mandamientos, seríamos sus amigos. Y yo y mi Padre nos manifestaríamos. Y también dice que nosotros recibiríamos el Espíritu Santo, el Consolador. Qué cosa más maravillosa es poder pensar que nosotros, así como estos instrumentos de Dios, estos profetas de Dios, en nosotros igualmente se puede manifestar poderosamente si nosotros nos apegamos a la palabra, si nosotros guardamos sus mandamientos, pasamos a ser su amigo. Dios, Él, el Espíritu Santo se pueda manifestar en nuestras vidas con poder en el nombre de Jesús. Y en conclusión, nosotros vemos entonces que en el Nuevo Testamento, en el nacimiento de Jesús, en la presentación de Jesús en el templo a través de Simeón, en el ministerio de Juan el Bautista, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, trabaja la Trinidad con poder en el nombre de Jesús. Y se aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces en el bautismo de Jesús nosotros podemos ver a Jesús bautizándose, al Espíritu Santo descender sobre él, y el Dios Padre hablando sobre él y dando testimonio que él era su Hijo amado, en quien él tiene complacencia. En el nombre de Jesús. Otra cosa importante, en el nombre de Cristo. Otro punto importante, en el nombre del Señor, donde nosotros podemos ver la Trinidad en el nombre del Señor, es justamente la gran comisión. Por ejemplo, dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, esto que lo dijo nuestro mismo Señor Jesucristo. Mencionó esta palabra y no tenía ningún problema ni un conflicto en el nombre del Señor. Nosotros vamos a hacer esta obra, vamos a evangelizar. Y si usted lo entiende bien, y si yo lo entiendo bien, así como Dios se movió en los profetas del Antiguo Testamento, así como se movió a través de Juan, de Simeón, en nuestras vidas, igualmente, si nosotros nos mantenemos fieles y nos apegamos a Dios, a su palabra, a la oración, gloria a Dios, en nosotros se va a manifestar Cristo, Dios y el Espíritu Santo. Dice la venida del Espíritu Santo, Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré de el Padre, ahí a quien Jesucristo, Dios y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces ahí se ve una coinonía, una organización, una armonía entre el Padre, Cristo y el Espíritu Santo sin ningún problema. Jesucristo hablaba acerca de estas cosas sin ningún problema. Gloria a Dios. Entonces, en la venida del Espíritu Santo, Jesucristo explica esto. Habla de Dios, habla del Espíritu Santo y lo presenta sin ningún problema en el nombre de Jesús. Otra cosa hermosa en la regeneración o nuevo nacimiento, Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, dice así: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces mismo Jesucristo hablaba lo siguiente, aleluya, que nadie puede, nadie.
Nadie, hermano, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Y para nacer de nuevo, ¿sabe lo que un hijo de una persona tiene que ser? Tiene que creer en Jesús como su Señor y Salvador. Una vez que usted cree en Jesús como su Señor y Salvador, usted nace de nuevo mediante el poder del Espíritu Santo. Un nacimiento espiritual para vida eterna en el nombre de Jesús. Y ahora usted puede entrar, ver y ser guiado por Dios y puede ver el reino de Dios. Es decir, en el nombre de Jesús, que para que nosotros, yo, usted, hermano que me está escuchando, para nacer de nuevo fue necesaria la intervención de la Trinidad en nuestras vidas. Gloria a Dios. Sí, se lo voy a explicar de la siguiente manera. Dice la palabra que nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Gloria a Dios para siempre. La mala palabra dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, justicia, de pecado, de justicia y juicio en el nombre del Señor. Entonces, en un momento usted estaba afuera, en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Y Dios lo miró con amor, lo miró con misericordia. Alguien le predicó, no sé cómo llegó, o una alabanza, no sé, pero ¿quién tocó su corazón? El Espíritu Santo lo convenció, lo quebrantó y lo sedujo y lo llevó ¿a quién? A las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Y usted creyó en Jesús. Y en ese aquel momento que usted creyó en Jesús, usted nació de nuevo. ¿Qué quiero decirte con esto, querido amigo, hermano que usted me está escuchando? En el nuevo nacimiento hay actividad, hay movimiento de la Trinidad. Dios, Cristo y el Espíritu Santo se mueven. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Aleluya. En aquel momento, en el nombre de Jesús, cuando una persona cree, es quebrantada, que aleluya, en cada momento cuando usted vea en el nombre de Jesús que una persona está recibiendo a Jesús, está quebrantada, verdaderamente recibiendo a Jesús, ahí se está moviendo la Trinidad, porque para que esa persona viniese, Dios Padre tuvo que haber dado la aceptación, sí, gloria a Dios para siempre, San Juan 3:16, la gran comisión, pero también el Espíritu Santo se movió tocando y quebrantando ese corazón y esa persona ahora está creyendo en Jesús y está naciendo de nuevo. Gloria a Dios para siempre, hermano, que en cada vez que cuando usted vea una persona quebrantada, una persona creyendo en Jesús, usted tiene que decir, ¿sabes qué? Ahí se está moviendo la Trinidad, ahí se está moviendo Dios, se está moviendo Cristo, se está moviendo el Espíritu Santo. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Otra cosa maravillosa, ¿sabe usted que la Trinidad se movió y se ve en la resurrección de Cristo? Hechos capítulo 2, versículo 24 lo dice así, sí hermano, en la resurrección de Cristo se movió la Trinidad. Qué cosa más maravillosa, hermano, en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 24 dice así, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué quiere decir Hechos capítulo 2, versículo 24? Quien levantó a Cristo entre los muertos fue Dios. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 11 dice que fue el Espíritu Santo quien levantó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende? Ahora, en el nombre del Señor, dice acá, en el nombre de Jesús, dice Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie me quite la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto en el nombre del Señor? Qué bonito es que en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo también se movió la Trinidad en el nombre del Señor. Dice que Dios lo levantó entre medio de los muertos, el Espíritu Santo lo levantó y él mismo tenía. Entonces, ¿qué quiere decir en conclusión? Que hay una completa armonía y participación de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo en la mismísima resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Participó la Trinidad. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo nosotros podemos entender, en el nombre de Jesús, que la Trinidad participó en momentos sumamente trascendentales para la humanidad y para la cristiandad.
allá en la creación del mundo, de lo que vemos y de lo que no vemos, de lo visible e invisible, desde la creación del ser humano, gloria a Dios para siempre, respaldando ministerios como el de Abraham, como el de Isaías, los profetas, en el Nuevo Testamento, en momentos tan determinantes como justamente esto, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, participó la Trinidad, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, participó la Trinidad, hasta la presentación de nuestro Señor Jesucristo, participó la Trinidad. Gloria al ministerio de Juan el Bautista, nacimiento y ministerio y bautismo de Jesús. Aleluya. Participó la Trinidad en nuestro nuevo nacimiento espiritual. Gloria a Dios, para entrar al reino de Dios participó la Trinidad, hermano. Entonces la Trinidad es sumamente importante en nuestra doctrina, porque sin ella este mundo no fue hecho. Gloria a Dios para siempre. Sin ella el ser humano no hubiese sido creado. Sin la Trinidad no habían respaldo en ministerio, los profetas que hubiesen sido sin el Espíritu Santo de Dios, sin Cristo, si no predicasen de Cristo, ¿qué serían los profetas? Si la Trinidad Jesucristo no hubiese resucitado entre los muertos, si la Trinidad no hubiésemos nacido de nuevo en el nombre de Jesús. Entonces la Trinidad es sumamente importante y es importante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para nuestra fe. Es sumamente importante creer en esto en el nombre de Jesús y tener la paz y la tranquilidad que la Trinidad tuvo total participación en lo creado, en este mundo. Tuvo participación en el nombre de Jesús en la creación del ser humano. Tuvo participación y respaldo en los ministerios proféticos del Antiguo Testamento como el de Isaías. Tuvo manifestaciones en el nacimiento divino de nuestro Señor Jesucristo, en la presentación de nuestro Señor Jesucristo, en el bautismo de Juan, gloria a Dios, en el nuevo nacimiento y en la muerte y resurrección de Cristo. La Trinidad tuvo amplia participación e importancia en el nombre de Jesús. Y por último, sacando ya la conclusión final de esta segunda parte y final de la doctrina de la Trinidad, tenemos lo siguiente. Hemos mencionado citas bíblicas desde el Antiguo y Nuevo Testamento donde se ve la participación y divinidad de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo que garantiza al Dios Trino la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué queremos sacar como conclusión? Que desde el Antiguo y Nuevo Testamento se ve reflejada el movimiento, la acción, la participación trascendental de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tanto en el canon del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se ve la participación de ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, Dios es uno, sí, es un Dios conformado por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta doctrina es la doctrina más compleja de entenderla. Gloria a Dios para siempre, más allá de entender, solo muchas veces se puede creer. O sea, esta doctrina es la doctrina más difícil de poder dominarla completamente, hermano. Pero se cree, y cuando se cree se recibe con gozo esta bendita y santa doctrina. Entender la crucial y determinante coordinación y movimiento de la Trinidad en sucesos tales como la creación la creación del cielo, la tierra y del ser humano. Es tremendo, hermano, pero da paz, ¿me entiendes? Cuando uno entiende de que la Trinidad se movió en la creación en el nombre del Señor de algo tan importante como la creación del universo, ya uno entiende cuál importante y determinante es la Trinidad en el nombre del Señor. Por último, el acompañamiento divino de la Trinidad en el ministerio profético, como el de Isaías, Juan el Bautista, el mismo Simeón, gloria a Dios para siempre, nosotros entendemos que es sumamente crucial y determinante el acompañamiento, ¿cierto? El respaldo de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo en los ministerios. También, ¿cierto? Tenemos la determinante y hermosa participación de la Trinidad en el nuevo nacimiento, en el nacimiento de Cristo, en el nuevo nacimiento del creyente y la gran comisión. O sea, tienen que estar ahí y van a estar ahí en el nombre de Jesús. Por lo cual entendemos que la Trinidad es totalmente decisiva en el pasado y está activa en el presente y futuro en el nombre del Señor. Este ha sido el estudio bíblico de la parte final de la grande doctrina de la fe cristiana con el tema la Trinidad. Invito a todos nuestros hermanos a suscribirse, a compartir este estudio y a gozarnos en este bendito Dios Trino en el nombre del Señor Jesucristo, sabiendo que Él es con nosotros y la palabra de Dios lo dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Espero este estudio bíblico haya sido de mucha bendición. En el nombre de Jesús, saludo a todos nuestros hermanos oyentes allá en Venezuela, Colombia, Argentina,
y ministerios que han querido aceptar nuestra solicitud en el nombre del Señor. Espero de todo corazón que este mensaje es y haya sido de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.